Una millonaria despide a la niñera frente a sus hijos, diciendo que no era lo bastante buena. Al volver, encuentra a los niños hablando de algo sorprendente que la niñera les había contado. En el exclusivo barrio de Recoleta, en Buenos Aires, Valentina Rodríguez vivía rodeada de lujo y poder. Su mansión, una obra de arquitectura moderna con amplios ventanales y mármol en cada rincón, simbolizaba el éxito que había alcanzado a través de años de trabajo en los negocios familiares de importación y bienes raíces. Era una mujer que jamás aceptaba un no por respuesta. Todo en su vida debía estar bajo su control, desde los mínimos detalles en las decoraciones de la casa hasta las decisiones sobre la educación de sus hijos, Santiago e Inés, ambos menores de 8 años. Dentro de esas paredes llenas de arte costoso, Valentina se aseguraba de que todo pareciera perfecto, una fachada impecable que ocultaba el caos emocional que crecía en su interior. Su vida privada estaba marcada por una constante sensación de vacío, de insatisfacción. El matrimonio que había tenido se desmoronó hacía años, y aunque oficialmente aún estaba casada con Rodrigo, un hombre de negocios que pasaba más tiempo en el extranjero que con su familia, Valentina prácticamente vivía como una madre soltera. Una mañana cualquiera, Valentina estaba sentada en el enorme salón, observando a sus hijos jugar en el jardín a través de las ventanas. La luz del sol iluminaba las caras sonrientes de Santiago e Inés mientras corrían entre los árboles. Sin embargo, la expresión de Valentina era de una rigidez inquietante. ¿Dónde está Mariana?, preguntó, sin quitar los ojos de sus hijos. Señora, está en la cocina preparando el desayuno de los niños, respondió Clara, la empleada doméstica. Valentina asintió lentamente, sin mostrar ningún signo de gratitud. El ruido de una campana resonó por la casa, y los niños corrieron al comedor. Valentina, por su parte, se levantó con la misma elegancia que la caracterizaba y caminó hacia el despacho. En su mente, las dudas comenzaban a tomar forma. Aunque todo parecía perfecto, una inquietud creciente se había instalado en ella. Los constantes viajes de Rodrigo, la responsabilidad sobre sus hijos y su propia incapacidad de sentir satisfacción plena con la vida que había construido comenzaban a erosionar la superficie de esa perfección que tanto se esforzaba por mantener. ¿Cuánto más podría seguir sosteniendo esta fachada? Mientras Valentina revisaba los documentos en su despacho, el eco de las risas de Santiago e Inés se colaba por las puertas entreabiertas. Sin embargo, ese sonido que debería traerle paz, solo aumentaba su irritación. Los niños estaban felices, y aunque Valentina intentaba convencerse de que era por el ambiente perfecto que ella había creado, algo más rondaba su mente: Mariana Ramírez, la niñera. Mariana llevaba 3 años trabajando para Valentina, y desde el primer día, su dedicación a los niños había sido incuestionable. Venía de un barrio humilde en las afueras de Buenos Aires, y a pesar de sus orígenes modestos, se había ganado el cariño absoluto de Santiago e Inés. La forma en que ellos la miraban, como si fuera más que una simple empleada, inquietaba profundamente a Valentina. Era algo que no podía nombrar, pero estaba allí, constante, como una sombra que oscurecía la perfección que tanto se esforzaba por mantener. Valentina nunca se permitía bajar la guardia ante Mariana. Cada gesto, cada palabra de la niñera era analizado minuciosamente. A pesar de no poder encontrar fallos concretos en su trabajo, la simple presencia de Mariana en la casa, la forma en que se movía con tanta naturalidad entre sus hijos, le provocaba un malestar inexplicable. Esa mañana, después de que los niños terminaron su desayuno, Valentina los observó salir al jardín nuevamente. Mariana entró al comedor para recoger los platos. El silencio entre las dos mujeres llenó la habitación, tenso y denso. ¿Todo está en orden con los niños?, preguntó Valentina sin levantar la vista de su taza de café. Sí, señora. Santiago está un poco resfriado, pero ya le di el remedio que me pidió, respondió Mariana con voz suave, pero firme. Ese tono tranquilo y controlado siempre molestaba a Valentina. No porque fuera irrespetuoso, sino porque Mariana nunca mostraba nerviosismo, nunca titubeaba. Era como si nada pudiera alterarla, como si tuviera la seguridad de alguien que conocía su lugar en ese hogar mejor que la propia Valentina. Asegúrate de que no juegue demasiado al sol, agregó Valentina, en un intento sutil de reafirmar su autoridad. Por supuesto, señora, contestó Mariana,
esbozando una pequeña sonrisa antes de salir hacia el jardín para vigilar a los niños. Esa sonrisa, aunque discreta, retumbó en la mente de Valentina durante todo el día. Le parecía una sonrisa de superioridad, como si Mariana supiera algo que ella no. Valentina cerró el puño con frustración. Nunca la había sorprendido en ningún error, pero siempre había algo en su manera de actuar que la hacía sentir fuera de control, como si Mariana estuviera en posesión de un poder invisible que lentamente se apoderaba de la dinámica familiar. A lo largo de los meses, este conflicto silencioso había crecido como una enfermedad que no mostraba síntomas claros, pero que lentamente carcomía los cimientos de la casa. Valentina, incapaz de hablar directamente sobre lo que sentía, dejaba que las pequeñas irritaciones y desconfianzas se acumularan, como veneno filtrándose lentamente en su vida. Sin embargo, aquella mañana algo había cambiado en la mente de Valentina. La irritación, ese malestar que llevaba tiempo en silencio, comenzaba a tomar forma. Las piezas de un rompecabezas que no entendía del todo empezaban a encajar, pero aún no podía ver el cuadro completo. Algo en la manera de Mariana, en la relación que mantenía con sus hijos, la hacía sentir que pronto enfrentaría una verdad mucho más profunda y devastadora. El sonido del timbre resonó por toda la casa, interrumpiendo los pensamientos de Valentina. Con el ceño fruncido, se levantó de su escritorio, dirigiéndose hacia la entrada principal. Al abrir la puerta, encontró a Mariana, cargando una bolsa de ropa de los niños que había llevado para lavar. «Señora Valentina, traje las prendas limpias de Santiago e Inés», dijo Mariana con su voz calmada de siempre, tendiéndole la bolsa con cuidado. Valentina tomó la bolsa sin decir una palabra, pero algo en su mirada indicaba que no todo estaba bien. Observó las prendas y, con una expresión de desagrado, encontró una mancha pequeña, casi imperceptible, en uno de los vestidos de Inés. «¿Qué es esto?», preguntó Valentina, su tono cargado de irritación contenida. Mariana, desconcertada, miró la prenda con atención. «Oh, señora, parece que no se quitó del todo, puedo intentarlo de nuevo más tarde», ofreció con suavidad. Pero Valentina ya no estaba dispuesta a escuchar. Había estado acumulando su incomodidad durante semanas, y este pequeño incidente, insignificante en cualquier otro contexto, fue el detonante de su ira contenida. Dejó caer la bolsa al suelo, haciendo que la ropa se desparramara por el mármol impecable. «Esto es inaceptable, Mariana». «No es suficiente», dijo, su voz subiendo en volumen. «No eres suficiente para esta casa. Mis hijos merecen algo mejor. Alguien mejor». Mariana, sorprendida por la dureza de las palabras, se quedó inmóvil por un momento. Pero antes de que pudiera responder, las risas de Santiago e Inés resonaron desde el jardín. Los dos niños entraron corriendo, con las mejillas sonrosadas y brillantes de alegría, ajenos a la tensión en el aire. Al ver la escena, la ropa esparcida, la expresión rígida de su madre, se detuvieron en seco. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Santiago, frunciendo el ceño. Valentina no les dirigió la palabra directamente, pero su rostro permaneció pétreo mientras respondía con frialdad. «Mariana no va a trabajar más aquí». Los ojos de Santiago se abrieron con incredulidad. Inés, aún muy pequeña para comprender completamente la situación, solo miró a su madre con confusión. «Pero, mamá, Mariana nos cuida», intentó decir Santiago, pero Valentina lo interrumpió de inmediato. «Ella ya no es buena para esta familia». Las palabras cayeron como un golpe, no solo sobre Mariana, sino sobre los niños, que adoraban a su niñera. Valentina no podía soportar la cercanía entre Mariana y sus hijos, y en ese momento decidió que cortaría cualquier vínculo que la niñera tuviera con ellos. No se trataba solo de la mancha en el vestido, era una decisión mucho más profunda, basada en una necesidad desesperada de reafirmar su control sobre todo. Mariana, con la mirada clavada en el suelo, respiró hondo. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría la mente de Valentina, quien había dejado de verla como una empleada hace tiempo, y ahora la veía como una amenaza. Lentamente, recogió la ropa caída con dignidad, tratando de no mostrar el dolor que sentía en su pecho. «Lo entiendo, señora. Me iré ahora mismo», murmuró Mariana, mientras los niños la miraban con incredulidad, sin saber cómo reaccionar. Inés, finalmente,
rompió el silencio y corrió hacia Mariana, aferrándose a sus piernas. «No te vayas, Mariana, por favor», suplicó la pequeña, su voz temblorosa. El rostro de Valentina endureció aún más al ver esa escena. Sentía que estaba perdiendo el control, y la necesidad de reafirmar su poder la hizo hablar con aún más dureza. «Es suficiente, Inés. Vayan a su cuarto. Mariana se va ahora». Los niños, confusos y heridos, no pudieron entender por qué su madre estaba actuando de esa manera. Santiago, más consciente de lo que estaba sucediendo, sintió una punzada de resentimiento en su corazón. Nunca había visto a su madre actuar tan cruelmente. Mariana, con los ojos llenos de una tristeza que intentaba ocultar, se agachó para abrazar a Inés por última vez. «Todo estará bien, pequeña. Te prometo que todo estará bien», susurró, antes de levantarse y mirar a Valentina una última vez. No había nada más que decir. El silencio que siguió cuando Mariana salió por la puerta fue casi ensordecedor. Valentina, rígida, se quedó de pie un momento más, sin mirar a sus hijos, sintiendo como la tensión acumulada finalmente la envolvía por completo. Pero, al cerrar la puerta tras Mariana, no pudo evitar sentir una incómoda sensación de vacío que no desaparecía, incluso habiendo recuperado el control que tanto anhelaba. El aire dentro de la casa seguía cargado de una tensión palpable tras la abrupta salida de Mariana. Valentina, con el rostro aún endurecido, intentó retomar su compostura mientras observaba a Santiago e Inés subiendo las escaleras lentamente, cabizbajos. Sabía que les había causado dolor, pero no podía permitirse dudar de su decisión. Había hecho lo correcto, se repetía mentalmente, aunque una sombra de inquietud comenzaba a nublar sus pensamientos. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de los altos edificios de Buenos Aires, Valentina se sentó en la cocina, removiendo distraídamente una taza de té que ya estaba fría. De repente, el sonido de pasos pequeños en el corredor llamó su atención. Santiago apareció en la puerta, con el rostro serio, una expresión inusualmente madura para su corta edad. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?», preguntó con un hilo de voz que apenas rompía el silencio. Valentina asintió, dejando la taza a un lado. Santiago caminó hacia ella y se sentó en una silla frente a su madre. Algo en su mirada hizo que Valentina se tensara. «¿Qué pasa, mi amor?», le preguntó, intentando sonar tranquila, aunque el tono serio de su hijo la había puesto en alerta. Santiago bajó la vista hacia sus manos antes de hablar. «Es por Mariana. Antes de irse, me dijo algo que no entiendo». Valentina arqueó una ceja, pero no dijo nada, esperando que él continuara. «Me dijo que ella es nuestra verdadera mamá», susurró, sin atreverse a mirar a su madre a los ojos. El silencio que siguió fue abrumador. Valentina sintió como si todo el aire en la habitación se hubiera evaporado de golpe. Su mente, al principio, no pudo procesar las palabras de Santiago. Lo miró, buscando algún indicio de que estaba equivocado, de que había malinterpretado lo que Mariana le había dicho. Pero el rostro serio y confuso de su hijo no dejaba lugar a dudas. «Eso no puede ser verdad», dijo Valentina, con una calma tensa, tratando de mantener la compostura. Santiago la miró, sus ojos llenos de confusión y temor. «Pero ella lo dijo, mamá. Dijo que tú nos adoptaste, y que ella nos dio cuando éramos pequeños. ¿Es cierto?». Valentina sintió que todo su mundo se desmoronaba. Las palabras de su hijo retumbaban en su cabeza, una y otra vez. Mariana, la mujer a la que acababa de despedir, había lanzado una bomba en su vida, y lo había hecho de la manera más cruel posible, a través de los niños. «Santiago, eso no es cierto». Mariana estaba confundida, o simplemente dijo eso para lastimarte, para alastarnos, intentó explicar, aunque su voz temblaba ligeramente. «Pero, mamá», insistió él, sin estar convencido, «¿por qué lo diría entonces?». Valentina se levantó de la silla de golpe, su corazón latiendo desbocado. Caminó hacia la ventana, buscando algo, cualquier cosa que le diera una respuesta, una salida de esa situación que se volvía más asfixiante con cada segundo. «Es una mentira, Santiago». Mariana estaba molesta porque la despedí, y quiso vengarse diciendo algo que no es verdad. «No debes preocuparte por eso», respondió con firmeza,
más para convencerse a sí misma que a su hijo. Pero Santiago no estaba convencido. Algo en su interior le decía que lo que Mariana había dicho tenía un peso real. Se quedó en silencio, observando la figura de su madre frente a la ventana, como su mano temblaba ligeramente mientras agarraba la cortina. Finalmente, Valentina se giró para enfrentarlo, tratando de ocultar la angustia que comenzaba a filtrarse por su máscara de control. «Te prometo que todo está bien, mi amor», dijo, obligando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No debes preocuparte más por esto, ¿de acuerdo?». Santiago asintió lentamente, aunque su expresión no reflejaba alivio. Mientras salía de la cocina, la duda y el desconcierto seguían presentes en su pequeño rostro. Valentina, por su parte, se quedó sola en la habitación, con las palabras de su hijo resonando en su mente como un eco imposible de ignorar. Sabía que tenía que hacer algo. Esa revelación, aunque surreal, no podía ser ignorada. Y, en el fondo, una pequeña chispa de miedo comenzaba a encenderse, ¿y si era cierto? Sin pensarlo dos veces, Valentina se dirigió a su despacho. Necesitaba respuestas. Valentina se sentó frente a su escritorio, su mente todavía daba vueltas alrededor de las palabras de Santiago. Algo dentro de ella se resistía a creer que lo que Mariana había dicho fuera verdad, pero la semilla de la duda ya estaba plantada, creciendo a un ritmo alarmante. No podía ignorar la necesidad de descubrir la verdad por sí misma. Con las manos temblorosas, comenzó a buscar información sobre Mariana en su ordenador personal. Sabía que, desde el primer día, había sido reacia a indagar en el pasado de su niñera, pues siempre había preferido mantener una barrera emocional entre su vida personal y sus empleados. Pero ahora, cada detalle que ignoró se sentía como una pieza faltante en un rompecabezas que debía armar. Mariana Ramírez. Nombre común, pero con cada búsqueda, Valentina encontraba fragmentos de un pasado que jamás había imaginado. Tras varias horas de rastrear registros y hacer llamadas discretas a contactos en el gobierno y hospitales, encontró algo perturbador, un archivo de adopción en una clínica de maternidad en las afueras de Buenos Aires, fechado aproximadamente en la época en que Santiago e Inés eran recién nacidos. El nombre de Mariana aparecía registrado como la madre biológica. El documento la dejó paralizada. Allí estaba, la verdad que tanto temía. Mariana había dado a luz a 2 niños en condiciones extremadamente precarias, y poco después, los había entregado para adopción. Valentina continuó investigando, intentando entender por qué había hecho algo así. ¿Había sido por dinero? ¿Por circunstancias desesperadas? Descubrió que Mariana había vivido una vida llena de privaciones. Sin familia cercana que la apoyara, y tras perder su trabajo durante su embarazo, se vio obligada a entregar a sus hijos cuando se dio cuenta de que no podía mantenerlos. El dolor que debió haber sentido al hacerlo resonaba en cada palabra de los informes que Valentina leía. Mariana, joven y sola, había tomado una decisión desesperada, y esa misma decisión había permitido que Valentina se convirtiera en madre. «No puede ser», murmuró Valentina en voz baja, con los ojos fijos en la pantalla. Una parte de ella quería cerrar la computadora, borrar todo rastro de lo que había descubierto, pero ya no podía volver atrás. Mientras continuaba leyendo, más detalles surgieron. Mariana había intentado rehacer su vida, encontrando trabajo como niñera poco después de la adopción. Había pasado los años observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para acercarse a sus hijos sin levantar sospechas. Y finalmente, encontró la manera de hacerlo al conseguir el puesto en casa de Valentina. A partir de ahí, todo encajaba, los gestos de afecto que Mariana siempre mostraba hacia Santiago e Inés, el vínculo casi natural que compartían. Valentina sentía como la ira se mezclaba con una extraña sensación de culpa. Mariana había estado presente, en silencio, recuperando poco a poco lo que había perdido. ¿Había estado planeando esto todo el tiempo? ¿Había logrado entrar en su vida con la intención de arrebatarle a sus hijos? Las dudas y el resentimiento se entrelazaban mientras Valentina intentaba asimilar la magnitud de lo que había descubierto. Pero por más que quisiera culparla, algo en la historia de Mariana la hizo vacilar. No había maldad en sus acciones, sino dolor, y una necesidad desesperada de redención. Mariana no estaba simplemente reclamando lo que era suyo,
estaba tratando de reparar el error que había cometido al entregar a sus hijos. Y ahora Valentina entendía que su lucha no había terminado. El sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa la sacó de sus pensamientos. El teléfono de Valentina vibraba insistentemente sobre su escritorio, sacándola del oscuro laberinto de pensamientos en el que se encontraba. Al ver el nombre de Mateo García en la pantalla, dudó por un segundo antes de responder. Mateo, un antiguo conocido de la familia y el gerente de la vinícola que pertenecía a los Rodríguez, no solía llamarla a menos que fuera algo relacionado con los negocios. Sin embargo, Valentina no podía evitar sentir un extraño alivio al ver su nombre. ¿Mateo? Contestó con voz tensa, intentando ocultar la agitación que todavía sentía tras su investigación sobre Mariana. Valentina, lamento molestarte tan tarde, pero he estado pensando en ti. Supe que algo sucedió con Mariana, y quería asegurarme de que estás bien. La voz de Mateo, profunda y cálida, siempre tenía un efecto tranquilizador en ella, aunque jamás se lo había confesado a sí misma. Valentina suspiró, sintiendo que el peso de todo lo que había descubierto esa noche amenazaba con abrumarla. No estoy bien, Mateo. Nada está bien en este momento, admitió, dejando caer la fachada de control que siempre mantenía. Sabía que podía confiar en él, al menos en ese momento. Voy para allá, respondió sin dudar, su tono decidido. Valentina no tuvo fuerzas para detenerlo. Minutos después, Mateo estaba en la puerta de su mansión, y la familiaridad de su presencia le proporcionó un breve respiro en medio de la tormenta. Al abrir la puerta, lo encontró con una expresión de preocupación sincera. Valentina, estás pálida, dijo mientras entraba, dejando su chaqueta sobre una silla cercana. Ella lo guió hacia el salón, donde el silencio de la casa amplificaba la tensión que llevaba cargando todo el día. Mateo se sentó frente a ella, observándola con atención. Dime qué está pasando, insistió con suavidad, pero con una firmeza que le hizo sentir que podía desahogarse sin temor a ser juzgada. Valentina, aún nerviosa, relató los eventos recientes, la abrupta salida de Mariana, la revelación de Santiago, y finalmente, lo que había descubierto sobre la adopción. Mateo escuchaba en silencio, sin interrumpirla, pero su expresión cambió ligeramente al escuchar el nombre de Mariana. Sabía que Mariana había tenido un pasado difícil, pero no imaginaba esto, confesó Mateo, cruzando los brazos, pensativo. Valentina lo miró a los ojos, buscando alguna respuesta en su reacción. Siempre había habido una especie de conexión tácita entre ellos, algo que nunca se había desarrollado por completo, pero que ahora, en medio de la vulnerabilidad de Valentina, comenzaba a emerger de manera inevitable. Mateo, no sé en quién confiar ahora. Todo lo que creía sólido se está desmoronando, dijo, bajando la mirada. Mateo se inclinó hacia adelante, tomando una de sus manos en un gesto de apoyo que, para Valentina, significó mucho más que un simple consuelo. La calidez de su tacto, la cercanía física que compartían en ese momento, despertó en ella un sentimiento que había reprimido durante demasiado tiempo. Siempre estaré aquí para ti, Valentina. Lo sabes, ¿verdad? Susurró, sus ojos buscando los de ella. Por un instante, el aire entre ellos se cargó de una tensión palpable, una energía que había estado latente durante años, pero que ahora amenazaba con salir a la superficie. Valentina sintió que el espacio entre ellos se volvía cada vez más pequeño, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que sus barreras emocionales se desplomaran. Gracias, Mateo. No sé qué haría sin ti, respondió en voz baja, con un tono que iba más allá de la gratitud. El silencio que siguió fue diferente esta vez. Mateo no apartó la vista de ella, y Valentina, a pesar de todo lo que ocurría a su alrededor, se sintió extrañamente segura en su presencia. Durante ese breve momento, el caos de su vida parecía más lejano, como si todo lo que necesitara para recuperar el control estuviera en esa conexión que compartía con él. Pero justo cuando el ambiente se volvía más íntimo, un ruido en el piso superior, probablemente uno de los niños moviéndose en su cama, los interrumpió. Valentina apartó la mano rápidamente, rompiendo el hechizo. Comenzó a decir, pero Mateo ya entendía. Asintió lentamente, levantándose del sofá. Nos vemos mañana, Valentina, dijo con una leve sonrisa,
consciente de que la conversación no había terminado, solo había sido postergada. Mateo salió de la casa, dejándola sola una vez más, pero la intensidad del momento todavía vibraba en el aire. Valentina sabía que había algo más entre ellos, algo que se había encendido esa noche. Sin embargo, justo cuando pensaba en ello, la sombra de Mariana volvía a acechar su mente. La conexión con Mateo, aunque innegable, ahora se entrelazaba con la complejidad de la situación que la rodeaba. Y pronto, tendría que enfrentarse no solo a sus propios sentimientos, sino también a los de aquellos que la rodeaban. Los días que siguieron a la visita de Mateo estuvieron cargados de tensión en la vida de Valentina. Cada vez que sus pensamientos volvían a la cálida cercanía que habían compartido aquella noche, una nueva duda se apoderaba de ella. Sabía que lo que sentía por él iba más allá de una simple amistad, pero la revelación sobre la adopción de sus hijos y el posible involucramiento de Mateo en el proceso nublaban su juicio. Esa mañana, Valentina caminaba por los amplios viñedos de su familia, observando las largas hileras de uvas que pronto estarían listas para la cosecha. Desde que había descubierto la verdad sobre Mariana y los niños, sentía que la vida que había construido era como esas vides, robusta por fuera, pero delicada por dentro, susceptible a cualquier cambio. De repente, escuchó pasos a su espalda. Sabía que era Mateo antes de que él siquiera hablara. Era como si pudiera sentir su presencia incluso a la distancia, lo que hacía que su corazón se acelerara y su mente se llenara de preguntas. Valentina, llamó él, con esa voz profunda que siempre lograba calmarla y alterarla al mismo tiempo. ¿Cómo estás hoy? Ella se giró lentamente, intentando no mostrar cuán afectada estaba por su presencia. Sabía que Mateo notaba más de lo que ella quería admitir. Estoy bien, respondió con una sonrisa tensa, solo pensando en todo lo que ha pasado. Mateo asintió, acercándose a ella. Sus ojos la escudriñaban, buscando algo más allá de las palabras. Sabía que Valentina estaba en conflicto, y él mismo no podía negar lo complicado que se había vuelto todo desde la revelación sobre Mariana. Había mucho que no se había dicho entre ellos, pero ambos sabían que era inevitable enfrentarlo tarde o temprano. Valentina, sé que todo esto es difícil. No voy a pretender que tengo todas las respuestas, pero quiero que sepas que no estaba al tanto de todo lo que ocurrió con Mariana, al menos no al principio, comenzó, su tono sincero, pero cargado de peso. Valentina sintió que su corazón se apretaba. Había estado esperando esa conversación, pero escuchar esas palabras de él la llenaba de una extraña mezcla de alivio y angustia. ¿Qué quieres decir con que no sabías todo?, preguntó, entrecerrando los ojos. Las palabras de Mateo la ponían a la defensiva. Sabía que Mariana había pasado por algo complicado. Cuando ella me habló de su situación con los niños, yo, vaciló, midiendo cuidadosamente sus palabras, intenté ayudarla, pero nunca supe que ellos eran tus hijos hasta mucho después. Y cuando lo supe, ya era demasiado tarde para hacer algo. Valentina sintió una oleada de emociones, una confusión desgarradora que se mezclaba con la creciente atracción que sentía por él. ¿Podía confiar en Mateo después de todo lo que había sucedido? ¿O su relación con Mariana había ido más allá de lo que él le decía? Mateo, me siento dividida, confesó, dejando caer cualquier pretensión de fortaleza. Hay una parte de mí que quiere confiar en ti, que quiere dejar todo esto atrás y continuar. Su voz se quebró brevemente, pero hay otra parte que no puede dejar de preguntarse si de verdad me estás diciendo todo. Mateo dio un paso más hacia ella, y por un instante, Valentina sintió la calidez de su cercanía, el magnetismo que había entre ambos. Nunca quise que esto terminara de esta manera, dijo él con suavidad, pero lo único que puedo ofrecerte es la verdad, y mi apoyo incondicional. Si confías en mí, te prometo que lo resolveremos juntos. Valentina lo miró a los ojos, buscando algún rastro de engaño, algo que le confirmara sus peores temores. Pero lo que vio fue honestidad. Mateo estaba allí, con todas sus imperfecciones y errores, dispuesto a enfrentar las consecuencias junto a ella. Sin embargo, la herida de la traición, aunque pequeña, ya había sido abierta. No sé si es tan simple, murmuró ella, alejándose un poco, no sé si puedo confiar en ti de la manera en que lo hacía antes. El silencio entre ellos se hizo palpable, como un abismo que no sabían cómo cruzar. A pesar de la atracción y la historia que compartían,
el espectro de la traición de Mariana y la duda seguían presentes, flotando entre ellos como una barrera invisible. Mateo no intentó detenerla. Sabía que Valentina necesitaba tiempo, que cualquier intento de empujarla hacia una decisión solo la haría retroceder más. Así que la dejó ir, observando cómo se alejaba por los viñedos, sabiendo que ese no sería el final de la conversación. Las decisiones que ambos tomarían en los próximos días definirían no solo su relación, sino también el futuro de todo lo que habían construido juntos. Y mientras Valentina se alejaba, la duda seguía carcomiendo su mente, recordándole que el dilema no había terminado. Los días que siguieron a la conversación con Mateo dejaron a Valentina sumida en una incertidumbre aún más profunda. No solo lidiaba con el conflicto interno de confiar o no en él, sino que ahora tenía una nueva preocupación, Mariana. Como si el destino estuviera jugando una cruel broma, Mariana comenzó a reaparecer en la vida de Santiago e Inés de una manera sutil, pero devastadora. Al principio, eran pequeñas apariciones en lugares públicos. Valentina la había visto en el parque, observando a los niños desde lejos, como si solo quisiera asegurarse de que estaban bien. Pero pronto, esas miradas distantes se convirtieron en algo más. Un día, Santiago llegó a casa con una sonrisa en el rostro que a Valentina no le pasó desapercibida. Durante la cena, mientras los niños hablaban sobre su día, Santiago mencionó, casi casualmente: «Mamá, vi a Mariana hoy. Estaba en el parque y me saludó». Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero mantuvo la calma, obligándose a no reaccionar de manera impulsiva. «¿Qué te dijo?», preguntó, intentando que su voz sonara indiferente. «Solo me preguntó cómo estábamos Inés y yo, y dijo que nos extraña», respondió Santiago con naturalidad, mientras Inés asentía distraída. Valentina apretó los dientes. La sensación de que Mariana estaba intentando reclamar algo que consideraba suyo le encendía una ira silenciosa. Sabía que si no hacía algo pronto, la situación escaparía de su control. Durante los días siguientes, Mariana se fue haciendo más presente. No había ningún enfrentamiento directo entre ellas, pero Valentina podía sentir cómo la influencia de Mariana comenzaba a filtrarse en las vidas de los niños. Los pequeños gestos, las palabras amables que intercambiaba con Santiago e Inés cuando se cruzaban por casualidad, todo parecía orquestado para recordarle a los niños que ella también era parte de sus vidas. Valentina, observando desde las sombras, no podía evitar sentir que estaba librando una batalla invisible contra una mujer que, a pesar de haber cometido errores, ahora intentaba reparar lo que había perdido. Una tarde, Valentina se encontró a Mariana esperándola a las afueras de la escuela de los niños. Fue la primera vez en semanas que ambas mujeres se enfrentaron cara a cara. Mariana, vestida con ropa sencilla pero impecable, la miró con una serenidad inquietante. «Solo quiero hablar», dijo Mariana, con una calma que exasperó a Valentina. «No tienes derecho a estar aquí», replicó Valentina, sin poder ocultar la hostilidad en su voz. «Mis hijos no son un premio que puedas recuperar después de años». Mariana la miró con una mezcla de comprensión y firmeza. «Sé que no es fácil para ti. Pero Santiago e Inés son mis hijos también. Y merecen saber la verdad». Valentina sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Sabía que si Mariana intentaba luchar legalmente por la custodia, las cosas se complicarían. Pero no solo temía perder en una corte, lo que más la aterraba era perder el amor de sus hijos. ¿Qué pasaría si Santiago e Inés empezaban a ver a Mariana no solo como la niñera que los cuidó, sino como la madre que los había traído al mundo? «No permitiré que confundas a mis hijos», espetó Valentina, acercándose a Mariana con una mirada dura. «Ellos no te necesitan. Yo soy su madre». Mariana mantuvo la calma, aunque sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «Nunca quise hacerles daño. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo crecen sin mí. Ellos tienen derecho a conocerme, y yo tengo derecho a ser parte de sus vidas». El silencio entre ambas fue sofocante. Valentina sentía que las palabras de Mariana golpeaban sus miedos más profundos. Sabía que, por más que intentara ignorar la situación, Mariana no se detendría. Y mientras la presencia de Mariana se hacía más fuerte, Valentina se encontraba en una encrucijada: luchar con uñas y dientes para mantener el control sobre sus hijos, o permitir, de alguna manera,
que Mariana formara parte de sus vidas. Esto no ha terminado, Valentina, dijo Mariana antes de darse la vuelta y alejarse. No voy a desaparecer. Valentina se quedó inmóvil, mirando cómo Mariana se alejaba. Su corazón latía con fuerza, consciente de que esta batalla no se libraría en tribunales, sino en los corazones de sus propios hijos. Y en ese momento, supo que la verdadera guerra apenas comenzaba. Los días transcurrían con una tensión creciente, y Mateo se encontraba atrapado en el centro de un conflicto que no sabía cómo manejar. Por un lado, estaba su lealtad hacia Mariana, una mujer a la que había conocido desde hace años y que siempre le había generado empatía por la dura vida que había tenido que atravesar. Por otro lado, estaba Valentina, la mujer por la que, sin quererlo, había comenzado a sentir algo mucho más profundo que una simple atracción. El triángulo emocional en el que ahora se encontraba inmerso lo desgarraba. Cada vez que se encontraba con Valentina, sus sentimientos se volvían más claros. Esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza que ella mostraba lo atraía de una manera que no podía ignorar. Sin embargo, siempre que intentaba acercarse a ella, el fantasma de Mariana aparecía en su mente, recordándole que la situación no era sencilla. Había una conexión innegable entre ellos dos, pero Mateo también sabía que su relación con Mariana hacía que las cosas fueran complicadas. Una tarde, mientras caminaba por los viñedos, Mateo recibió una llamada inesperada de Valentina. «Mateo, necesito hablar contigo». «Es importante», dijo Valentina, su voz tensa. Mateo lo sabía. Valentina rara vez lo llamaba para cosas triviales, y, con todo lo que había estado ocurriendo, sospechaba que esa conversación sería decisiva. La encontró en su oficina, con la mirada perdida y el ceño fruncido, claramente afectada. «Gracias por venir», dijo ella al verlo entrar, intentando esbozar una sonrisa, pero era evidente que estaba luchando por mantener el control. «Sabes que siempre estoy aquí para lo que necesites», respondió Mateo, tomando asiento frente a ella, esperando que ella abriera la conversación. Valentina lo miró fijamente durante un largo segundo antes de hablar. «No puedo seguir con esta incertidumbre», comenzó, su voz algo quebrada. «Lo que está pasando con Mariana, con los niños. Y tú en medio de todo. No sé cómo manejar esto. No sé si puedo confiar en ti, Mateo». Sus palabras cayeron como una piedra en el estómago de Mateo. Sabía que este momento llegaría. La relación que había tenido con Mariana, su implicación en el pasado de los niños, todo estaba volviendo a la superficie, creando una barrera invisible entre ellos dos. «Valentina», Mateo intentó comenzar a explicar, pero ella lo interrumpió. «No me malinterpretes. Quiero confiar en ti. Pero no puedo ignorar que estás vinculado a Mariana. No sé qué tan profundo es ese vínculo, ni qué lugar ocupo yo en todo esto», dijo ella, dejando escapar finalmente lo que llevaba tiempo acumulando dentro. Mateo se inclinó hacia adelante, acercándose a ella, queriendo encontrar las palabras correctas. No era fácil. La situación entre Mariana y Valentina lo tenía dividido, pero sabía que sus sentimientos por Valentina eran reales. No podía negar lo que estaba sintiendo. «Lo que siento por ti, Valentina, es sincero», dijo con voz suave, pero firme. «Pero no puedo simplemente ignorar mi pasado con Mariana. Sé que esto complica las cosas, y entiendo tus dudas, pero lo último que quiero es hacerte daño. Te lo juro». Valentina lo miró, su rostro reflejando una mezcla de esperanza y desesperación. Quería creerle, pero la presencia de Mariana lo complicaba todo. ¿Cómo podía construir algo con Mateo mientras él seguía vinculado a una mujer que ahora reclamaba ser la madre biológica de sus hijos? «Necesito saber dónde están tus lealtades, Mateo. No puedo estar con alguien que no tenga claro qué es lo que quiere», dijo ella finalmente, su voz temblando ligeramente. Mateo la miró, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que no podía seguir navegando entre dos mundos. Tendría que tomar una decisión, pero el miedo a equivocarse lo paralizaba. ¿Qué pasaría si elegía mal? ¿Y si, al intentar mediar, terminaba perdiéndolo todo? «Yo necesito tiempo», respondió finalmente, su tono lleno de incertidumbre. Valentina se levantó lentamente de la silla, alejándose de él. La decepción en su rostro era evidente.
No tengo más tiempo, Mateo, dijo con firmeza. Tienes que decidir, y tienes que hacerlo pronto, porque no voy a seguir esperando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo sabía que sus palabras llevaban una advertencia implícita. Si no tomaba una decisión, Valentina se alejaría definitivamente. La incertidumbre en la que se encontraba inmerso ahora estaba alcanzando su punto más crítico. Mientras Mateo salía de la oficina, su mente no dejaba de girar en torno a la pregunta que lo acosaba: ¿cómo podía elegir entre dos mujeres, cuando ambas tenían un peso tan significativo en su vida? Lo único que sabía era que, cualquiera que fuera su decisión, el conflicto entre Mariana y Valentina estaba a punto de explotar, y él se encontraba justo en el centro de esa tormenta. La mansión de Valentina brillaba bajo la luz de las arañas de cristal. Era la noche de la esperada fiesta beneficente, un evento anual que siempre congregaba a la élite de Buenos Aires. Valentina había organizado todo al detalle, intentando mantener la apariencia de perfección que tanto la caracterizaba. Sin embargo, esa noche, bajo la capa de lujo y caridad, una tormenta de emociones aguardaba para desatarse. Los invitados llegaban uno tras otro, saludando a Valentina con sonrisas y halagos. La música suave y las risas se mezclaban en el aire, pero para Valentina, la fiesta era un escenario frágil, listo para quebrarse. Sabía que Mariana y Mateo también estarían presentes, y que la tensión entre ellos tres era una bomba de tiempo esperando el momento adecuado para explotar. Cuando Mariana llegó, todos los ojos se volvieron hacia ella. A pesar de su pasado humilde, había una dignidad innegable en la forma en que caminaba. Su mirada se cruzó con la de Valentina por un breve instante, cargada de palabras no dichas. Mariana no estaba allí solo por la fiesta, estaba allí para algo más. Valentina lo sabía, y ese conocimiento la mantenía en un estado de alerta constante. Mateo, por su parte, se movía incómodo entre los invitados, sabiendo que esa noche tendría que enfrentarse a una decisión que ya no podía posponer. Sus sentimientos por Valentina y su conexión con Mariana lo habían arrastrado a un punto sin retorno, y el peso de ese conflicto interno se veía reflejado en sus gestos tensos. La música cambió, y Valentina subió al escenario improvisado para dar un discurso. Las cámaras de los medios locales estaban presentes, capturando cada palabra, cada sonrisa controlada. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche y por su generosidad. Este evento no solo es para recaudar fondos, sino también para recordar lo afortunados que somos de poder ayudar a quienes más lo necesitan, dijo, con una calma que contrastaba con el caos que se avecinaba. Justo cuando terminó de hablar, un murmullo recorrió la sala. Mariana había avanzado lentamente hacia el centro, captando la atención de los presentes. Todos se giraron para mirarla, intrigados. Valentina sintió un nudo en el estómago. Algo estaba a punto de suceder. Perdón por interrumpir, comenzó Mariana, su voz clara pero cargada de emoción. Creo que esta es una ocasión adecuada para contar una historia. Una historia que, por mucho tiempo, ha sido mantenida en silencio, pero que ya no puedo seguir guardando. Valentina sintió como el aire se volvía denso, las miradas se centraban en Mariana. Mateo, parado al otro lado de la sala, observaba con una mezcla de horror y resignación. Hace años, tomé una decisión desesperada. Tuve que entregar a mis hijos a una familia que pudiera cuidarlos mejor que yo. Pero lo que nadie aquí sabe es que esos hijos, su voz tembló, pero rápidamente recuperó la firmeza, son Santiago e Inés. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala mientras los invitados intentaban procesar lo que acababan de escuchar. Los flashes de las cámaras comenzaron a estallar, capturando cada segundo del momento. Valentina, congelada en el escenario, sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Todo lo que había tratado de proteger durante años, todo el control que había luchado por mantener, se desmoronaba en cuestión de segundos. Mateo, incapaz de mantenerse al margen, avanzó rápidamente hacia Mariana. Mariana, no es el momento ni el lugar. Le susurró en un tono urgente, intentando detener el desastre que se estaba desatando. Ya no puedo callar más, Mateo, respondió Mariana, mirándolo con una mezcla de tristeza y determinación. Mis hijos tienen derecho a saber la verdad. Y ella, señaló a Valentina, no puede seguir ocultándola.
Valentina, en shock, finalmente recuperó la voz. «Basta, Mariana», gritó, bajando del escenario y enfrentándola cara a cara. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían de furia. «Esta es mi vida, mis hijos. No tienes derecho a hacer esto frente a todos». «Tengo todo el derecho, Valentina», respondió Mariana con una calma inquietante. «Porque aunque los hayas criado, ellos también son míos. Y es hora de que sepan quién soy». La tensión en la sala era palpable. Los invitados observaban en silencio, como testigos involuntarios de un conflicto que había pasado de ser un asunto privado a un escándalo público. Valentina se quedó sin palabras, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Su vida, su reputación, todo estaba en juego. Mientras Mariana se alejaba, dejando la sala en un caos de murmullos y especulaciones, Valentina sabía que ya nada volvería a ser igual. La fiesta beneficente, que había comenzado como un símbolo del estatus impecable de Valentina Rodríguez, ahora se desmoronaba ante sus ojos. La revelación de Mariana sobre la adopción de Santiago e Inés había caído como una bomba en medio del salón, y el murmullo constante de los invitados solo empeoraba el caos. Las cámaras seguían capturando cada instante, y las miradas de curiosidad y desaprobación eran inescapables. Valentina sentía que el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Su respiración se aceleraba, pero su mente aún no podía procesar completamente lo que había ocurrido. La mujer que había construido su vida sobre una fachada de perfección, control y poder, ahora estaba desnuda frente a todos, expuesta en su vulnerabilidad más profunda. Los años que dedicó a proyectar una imagen de éxito y fuerza se desmoronaban en un instante. Y peor aún, la sociedad que siempre la admiraba ahora la miraba con desconfianza. «Esto no puede estar sucediendo», susurró, incapaz de hablar más alto, mientras miraba a su alrededor en busca de una salida. Mateo intentó acercarse a ella, pero Valentina lo rechazó con un gesto brusco. «No te acerques», le dijo con la voz quebrada, «no puedo confiar en nadie». La mirada de Valentina vagaba por la multitud, notando las expresiones de sus amigos, socios y conocidos. Lo que antes eran sonrisas aduladoras, ahora eran miradas inquisitivas y de juicio. Las palabras que había intentado silenciar por tanto tiempo ya no le pertenecían, estaban en boca de todos. «Mamá», la voz de Santiago la trajo de vuelta a la realidad por un momento. El niño se acercaba tímidamente, sin entender completamente el caos que lo rodeaba, pero sintiendo que algo había cambiado. «¿Es verdad lo que dijo Mariana?». La pregunta fue como una daga en el corazón de Valentina. Había perdido el control, no solo de su imagen pública, sino de lo más importante, sus hijos. La vergüenza y la humillación la invadían de una manera que nunca había experimentado antes. No sabía qué responderle a Santiago. No podía admitirlo, no frente a todos. «Santiago, ve a tu habitación», ordenó, con voz temblorosa, pero el niño no se movió. Sus ojos, llenos de confusión, la perforaban. Valentina sintió como si su vida se estuviera desmoronando. Los flashes de las cámaras continuaban, y las conversaciones entre los invitados se volvieron cuchicheos cada vez más audibles. Sabía que en cuestión de horas, todo Buenos Aires conocería su secreto. Lo que más temía, lo que había luchado por evitar, ahora era el tema principal de todas las conversaciones. «Por favor», dijo en un susurro que apenas se escuchó, «todos, por favor, váyanse». Pero nadie se movió. El morbo había atrapado a cada persona en esa sala. Valentina, desesperada, sintió que las paredes de la mansión que una vez fue su refugio comenzaban a cerrarse sobre ella. La sensación de perder el control, algo que siempre había dominado con tanta precisión, ahora la arrojaba al abismo. Con las manos temblorosas, Valentina salió del salón a trompicones, buscando un lugar donde pudiera escapar de las miradas, de las preguntas, y sobre todo, de sí misma. Se encerró en su despacho, donde todo había comenzado. Allí, frente a la ventana que daba a los viñedos, dejó escapar el llanto que había estado conteniendo durante toda la noche. Las lágrimas caían silenciosas, pero profundas, mientras intentaba asimilar que ya nada volvería a ser como antes. «¿Cómo llegué a esto?», se preguntó, sin esperar respuesta.
Sabía que estaba en el borde del abismo emocional, y que si no tomaba el control de alguna manera, todo lo que había construido, no solo su reputación, sino su vida misma, se desmoronaría para siempre. Mateo observaba desde la distancia cómo Valentina se derrumbaba emocionalmente. La imagen de una mujer que siempre había sido tan fuerte y decidida se había desmoronado en cuestión de minutos. Sabía que debía ir tras ella, pero algo lo retenía. Un peso invisible, uno que venía de su propio pasado con Mariana. Mientras Mateo intentaba procesar lo que acababa de suceder en la fiesta, Mariana se acercó a él. Su rostro, aunque aparentemente sereno, reflejaba una mezcla de determinación y tristeza. Sabía que lo que había hecho había cambiado la vida de todos para siempre. Tenía que hacerlo, Mateo, dijo ella en un susurro, no podía seguir viviendo en las sombras, viendo cómo mis hijos me eran arrebatados día tras día. Mateo respiró hondo. Sabía que Mariana tenía razón, pero al mismo tiempo, no podía ignorar el caos que su confesión había desatado. Sus sentimientos por Valentina eran cada vez más claros, más profundos. Sin embargo, el vínculo que compartía con Mariana, esa lealtad forjada en el pasado, lo ataba de una manera que no podía simplemente romper. Mariana, entiendo por qué lo hiciste, pero no de esta manera, respondió Mateo, tratando de mantener la calma. Lo que acabas de provocar podría destruir a Valentina. ¿Y ahora? ¿Qué esperas que haga? ¿Que me quede a tu lado como si nada hubiera pasado? Mariana lo miró con los ojos llenos de una mezcla de súplica y desafío. No te estoy pidiendo nada que no sea justo, Mateo, respondió ella. Siempre estuviste allí cuando más te necesité. Ahora mis hijos también te necesitan. No solo Valentina. Las palabras de Mariana resonaban en su mente como una verdad incómoda. Mateo había estado involucrado en el pasado de Mariana, había sido testigo de su sufrimiento. Pero el amor que comenzaba a sentir por Valentina lo colocaba en una encrucijada imposible de evitar. ¿Cómo podía elegir entre dos mujeres cuyas vidas estaban entrelazadas de manera tan trágica? No me pidas que elija, Mariana, dijo finalmente, con la voz cargada de una tensión contenida. Lo que siento por Valentina es real. Pero no puedo ignorar todo lo que compartimos tú y yo. Mariana se acercó un paso más, su mirada fija en la de él. Entonces tendrás que elegir, Mateo. Porque no voy a quedarme esperando mientras tú decides. Mis hijos son lo más importante, y si no puedes estar conmigo en esto, entonces habré perdido a ambos. Las palabras de Mariana eran un ultimátum disfrazado de súplica. Mateo sintió como el peso de la decisión lo oprimía, empujándolo a una ruptura inminente. No podía seguir en ese limbo emocional, pero tampoco podía dar una respuesta inmediata. La situación se volvía insostenible. No sé qué hacer, admitió, bajando la mirada, incapaz de enfrentar las expectativas de ambas mujeres. Mariana lo observó en silencio, comprendiendo que la respuesta que buscaba no llegaría esa noche. Pero sabía que pronto Mateo tendría que tomar una decisión. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Valentina no podía esperar más. Después de la humillación pública y la tormenta emocional que había vivido, sabía que el único modo de resolver todo era enfrentarse directamente con Mariana. Sola. Estaba cansada de sentir que estaba perdiendo el control de su vida y, lo que más la atormentaba, el control sobre sus hijos. Con determinación, fue a buscar a Mariana, quien no estaba muy lejos de la mansión. Sabía que se encontraba en una pequeña casa en las afueras de Buenos Aires, un lugar que Mariana había escogido para mantenerse cerca de Santiago e Inés. Cuando Valentina llegó, la puerta estaba entreabierta, como si Mariana la estuviera esperando. El ambiente en la pequeña sala era sombrío, pero cargado de tensión. Mariana, con una expresión serena, la invitó a entrar con un gesto de la mano. Sabía que vendrías, dijo Mariana, sin rodeos, cerrando la puerta detrás de Valentina. Valentina no quería rodeos tampoco. Había llegado el momento de poner todo sobre la mesa, de confrontar los secretos, las mentiras, y los sentimientos que ambas habían intentado ocultar. Se quedó de pie, erguida, sin intención de mostrar debilidad. Esto tiene que terminar, comenzó Valentina, su voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. No podemos seguir en esta batalla interminable por mis hijos.
Mariana la observó por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Nuestros hijos, corrigió Mariana con suavidad, pero con firmeza. No son solo tuyos, Valentina. Y lo sabes. El corazón de Valentina se encogió ante esas palabras. Aunque sabía la verdad, no estaba dispuesta a ceder. Yo los crié, Mariana. Estuve allí para ellos cuando tú los abandonaste. Todo este tiempo, tú has sido solo una sombra en sus vidas. No puedes venir ahora, reclamando lo que dejaste. Mariana no titubeó. Tienes razón. Los dejé porque no tenía otra opción. No tenías idea de lo que estaba viviendo en ese momento, Valentina. No tenías ni idea de lo que significó para mí darles una vida mejor. Pero ahora estoy aquí, y no pienso desaparecer. Ellos merecen saber quién soy realmente. El choque entre ambas mujeres era inevitable. Las palabras de Mariana estaban llenas de una verdad que Valentina no quería admitir, pero que la perseguía desde el día de la revelación. ¿Y qué hay de Mateo?, preguntó Valentina, cambiando el tema bruscamente. ¿También lo reclamaste a él? ¿Es eso lo que buscas? ¿Tomarlo todo, ahora que lo tienes a él de tu lado? El rostro de Mariana se tensó. No esperaba esa pregunta, pero tampoco se echó atrás. Mateo siempre ha sido importante para mí, pero no es de él de quien estamos hablando. Estamos hablando de los niños, de su futuro, de lo que es mejor para ellos. Valentina, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella, dio un paso adelante, su voz cargada de una mezcla de desesperación y rabia. No entiendes, Mariana. He construido mi vida alrededor de ellos. No soy perfecta, pero he hecho todo por protegerlos, por darles lo que necesitan. Y tú simplemente volviste para destruir todo lo que hemos creado. Mariana la miró, más triste que furiosa. No estoy aquí para destruir nada, Valentina. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras me arrancan a mis hijos otra vez. No quiero quitarte el lugar que tienes en sus vidas, pero tampoco voy a desaparecer. Ya no. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambas mujeres se enfrentaban no solo con palabras, sino con la historia que las unía, los sacrificios, el dolor y el amor compartido por los mismos niños. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Valentina, casi en un susurro, sabiendo que ninguna de las dos podía ceder sin perderlo todo. Mariana, con una calma que Valentina no podía comprender, respondió: lo que sea mejor para ellos. Nada más. Pero esa respuesta solo dejaba más preguntas abiertas, y Valentina sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Valentina regresó a su mansión después de la confrontación con Mariana, con el corazón pesado y la mente embotada por la mezcla de emociones que la consumían. Sabía que el enfrentamiento había dejado claro algo que no estaba dispuesta a admitir, pero que cada vez era más innegable: no podía seguir luchando sola. La verdad era que, por más que quisiera proteger a Santiago e Inés del caos que Mariana había traído a sus vidas, ya no podía mantener el control absoluto. La realidad se estaba imponiendo con una crudeza devastadora. Esa noche, mientras los niños dormían en sus habitaciones, Valentina se sentó en el borde de su cama, mirando las sombras que las luces de la ciudad proyectaban en las paredes. Su cabeza daba vueltas, buscando una salida, una manera de ganar la batalla sin tener que ceder. Pero por más que lo intentaba, todas las respuestas la llevaban al mismo lugar: Mariana. Para mantener la estabilidad en la vida de sus hijos, Valentina sabía que tendría que tomar una decisión que le resultaba insoportable: permitir que Mariana se mantuviera presente en sus vidas. No se trataba solo de compartir el amor de los niños, sino de compartir el control, algo que Valentina nunca había tenido que hacer. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Santiago entró en la cocina con una mirada curiosa. «Mamá, ¿Mariana vendrá a vernos pronto?», preguntó con esa inocencia infantil que desgarraba el corazón de Valentina. Ella dejó de revolver el café por un segundo, intentando que su voz no reflejara la batalla interna que estaba librando. «Es posible, hijo. Quizás venga», respondió con una calma que no sentía. El brillo en los ojos de Santiago fue suficiente para que Valentina entendiera algo fundamental: sus hijos querían a Mariana en sus vidas. Por más que ella luchara, no podría separar ese vínculo.
Cada vez que se resistiera, solo estaría alejando a sus propios hijos de ella. Esa comprensión, aunque dolorosa, fue un golpe que terminó de fracturar la resistencia que le quedaba. Más tarde, se encontró nuevamente con Mariana. Esta vez, la conversación fue diferente. Ya no había gritos ni acusaciones. En su lugar, Valentina habló con una serenidad que parecía impuesta por las circunstancias, no por una verdadera aceptación. Podrás verlos, dijo Valentina con la mandíbula apretada. Pero bajo mis términos. No pienso ceder completamente, Mariana. Siguen siendo mis hijos. Mariana asintió, comprendiendo el dolor detrás de esas palabras. No quiero arrebatártelos, Valentina. Solo quiero ser parte de sus vidas. Nada más. Valentina sabía que aquello no era un consuelo. Ceder aunque fuera un poco era perder más de lo que podía soportar. No solo estaba entregando parte de la vida de sus hijos, sino también parte de su identidad como madre. Aceptar a Mariana en sus vidas era aceptar una derrota parcial, y la sensación de pérdida la invadía con una fuerza abrumadora. Cuando Mariana se fue, Valentina se quedó sola en el gran salón de su casa, rodeada por el eco de una vida que ya no controlaba por completo. La mansión, una vez símbolo de su poder y éxito, ahora se sentía vacía, como si la presencia de Mariana la hubiera marcado de manera irrevocable. La decisión estaba tomada, pero la amargura de la derrota seguía clavada profundamente en su pecho. Valentina sabía que, aunque había asegurado la estabilidad de sus hijos, el precio había sido demasiado alto. El control, esa preciada joya que siempre había mantenido entre sus manos, ahora se le escapaba poco a poco, dejando tras de sí un vacío que no sabía cómo llenar. Valentina se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, atrapada entre el deber de proteger a sus hijos y la amarga realidad de que no podía seguir ocultándoles a Mariana. A pesar de todo su orgullo, de todas las batallas que había luchado por mantener el control sobre Santiago e Inés, había llegado a la dolorosa conclusión de que permitir la entrada de Mariana en sus vidas era inevitable. No lo hacía por querer ceder, sino por amor a sus hijos, un sacrificio que le costaba más de lo que jamás había imaginado. Sentada en el enorme salón de su mansión, la cual solía sentirse como un refugio impenetrable, ahora la hacía sentir pequeña e indefensa. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar marcaría un antes y un después. Ya no se trataba solo de su lucha contra Mariana, sino de la supervivencia de la relación con sus hijos. Había visto el brillo en los ojos de Santiago cuando mencionaba a Mariana, y esa simple chispa de emoción en su rostro era suficiente para comprender que resistirse solo alejaría a los niños de ella. Esa misma tarde, llamó a Mariana. La voz al otro lado del teléfono era tranquila, como si Mariana ya supiera lo que estaba a punto de escuchar. Mariana, necesito que vengas a la casa, dijo Valentina, con un tono frío y decidido, pero lleno de tensión contenida. Minutos después, Mariana llegó, con la misma expresión serena que había mostrado desde el principio. Se sentaron frente a frente, la tensión en el aire palpable. Valentina fue directa, sabiendo que no había tiempo para rodeos ni vacilaciones. Podrás ver a los niños, comenzó Valentina, sus palabras llenas de una amargura que no podía ocultar. No tengo otra opción. Ellos te necesitan en sus vidas, y no puedo negarles eso. Pero quiero que quede claro que sigo siendo su madre. Soy yo quien toma las decisiones aquí. Mariana la miró con una mezcla de comprensión y empatía. Sabía que para Valentina, esa decisión era una derrota, aunque no lo diría en voz alta. No estoy aquí para reemplazarte, Valentina, dijo Mariana con suavidad. Nunca lo estuve. Solo quiero ser parte de sus vidas, nada más. Podemos encontrar la manera de hacerlo funcionar, por ellos. Las palabras de Mariana resonaron en el vacío que Valentina sentía dentro de sí. Sabía que era lo correcto, pero la herida de perder parte del control sobre sus hijos era profunda. La imagen que había proyectado durante tanto tiempo, la de una madre que todo lo podía, ahora se veía fracturada. Aceptar la presencia de Mariana no era solo aceptar su pasado, sino admitir que ya no era la única figura en la vida de sus hijos. Esto no es lo que quería para ellos, confesó Valentina en un susurro, su mirada perdida en la ventana. Siempre quise que tuvieran una vida perfecta, protegida. Y ahora, hizo una pausa,
tragándose el nudo que sentía en la garganta. Ahora siento que todo se ha salido de mi control. Mariana no respondió de inmediato. Sabía que no había palabras que pudieran aliviar el dolor de Valentina en ese momento. En cambio, permaneció en silencio, permitiendo que ese espacio compartido se llenara de la comprensión mutua de dos mujeres que, a pesar de todo, estaban unidas por el amor a los mismos niños. Valentina sabía que, aunque Mariana no lo dijera, había logrado algo significativo. Había logrado entrar en sus vidas, y ahora formaría parte de ellas para siempre. Pero la verdadera pregunta que aún quedaba en el aire era cómo ese nuevo equilibrio afectaría no solo a los niños, sino también a la frágil relación que Valentina había empezado a construir con Mateo. Las semanas que siguieron a la decisión de permitir a Mariana en la vida de Santiago e Inés fueron como un vendaval emocional para Valentina. Aunque aún mantenía la guarda de los niños, la sensación de control absoluto sobre sus vidas había desaparecido. La relación entre Mariana y los niños crecía lentamente, y con ello, las inseguridades de Valentina también aumentaban. Cada vez que Santiago corría hacia Mariana con una sonrisa, o cuando Inés pedía pasar tiempo con ella, Valentina sentía que el amor de sus hijos se desvanecía, resbalándose entre sus dedos. Las dudas sobre si seguía siendo la figura más importante en sus vidas la acosaban día y noche. En su mansión, que antes era un símbolo de su éxito, ahora solo quedaban los ecos de sus pensamientos y una soledad que se hacía más evidente con cada día que pasaba. El reinado que Valentina había construido con tanto esfuerzo sobre sus hijos y su vida se había desmoronado, y no había forma de volver atrás. Mateo, por su parte, había tomado una decisión silenciosa pero clara. El triángulo emocional en el que se había visto atrapado lo dejó agotado y devastado. Había intentado estar allí para Valentina, ofrecerle su apoyo incondicional, pero el vínculo que tenía con Mariana siempre lo mantendría dividido. Finalmente, comprendió que no podía continuar así. La culpa por sus propias acciones, por haber sido parte del caos que ahora dominaba la vida de ambas mujeres, lo consumía. Una tarde, Mateo se presentó en la mansión de Valentina. Sabía que esta conversación sería difícil, pero era necesaria. Cuando Valentina lo vio en la puerta, supo lo que iba a suceder antes de que él siquiera hablara. Había una distancia en sus ojos que ella no había visto antes. Valentina, comenzó Mateo, su voz suave, pero firme. Creo que es mejor que me aleje por un tiempo. No quiero seguir haciéndote daño, y no quiero ser un obstáculo para lo que estás intentando reconstruir con los niños. Valentina lo miró, sintiendo una mezcla de dolor y resignación. Sabía que esto era inevitable, pero no por eso dolía menos. ¿Te vas, por ella?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Me voy por mí. He cometido demasiados errores, y estar aquí solo empeora las cosas para todos, respondió Mateo, con un suspiro. Valentina asintió, aceptando la realidad. No había más que decir. Mateo se marchó, dejándola sola en la enorme casa que ahora se sentía aún más vacía. Los días que siguieron fueron un recordatorio constante de que su vida, construida sobre la perfección y el control, nunca volvería a ser la misma. La sociedad que una vez la admiraba, ahora la veía con otros ojos. El escándalo de la adopción se había esparcido por todos los círculos sociales de Buenos Aires, y aunque intentaba mantener la cabeza alta, sentía el peso del juicio de los demás. Sin embargo, lo que más le dolía no era la opinión de los demás, sino la incertidumbre sobre su relación con sus hijos. Valentina, aunque intentaba mostrarse fuerte, vivía en constante duda. ¿La seguirían viendo como la madre que siempre había sido para ellos, o comenzarían a acercarse cada vez más a Mariana? Una tarde, mientras observaba a Santiago e Inés jugando en el jardín, Valentina comprendió algo que no había querido aceptar durante todo ese tiempo: no se trataba de ganar o perder el amor de sus hijos. Se trataba de darles lo que necesitaban, aunque eso significara compartir ese amor con Mariana. El reinado de control absoluto que Valentina había ejercido sobre su vida y su familia había terminado. Ahora, lo que quedaba era una vida más real, más compleja, y sobre todo, llena de incertidumbres. Pero en ese caos, Valentina encontró una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, con el tiempo, aprendería a vivir en esta nueva realidad, aunque no fuera la que había soñado. Y así, en medio del silencio de su mansión,
Valentina dejó de lado la imagen de perfección que había mantenido durante años y se preparó para enfrentar un futuro desconocido, con cicatrices, pero con la determinación de seguir adelante. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.